se rompe, ya sabéis, por mí, que puede ocurrir. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo me llamo Ángel Alcalá, me dedico a la homeopatía espagírica y ahora vamos a ir explicando poco a poco lo que es la homeopatía espagírica, qué relación tiene con la terapia floral y qué cosas interesantes hay que durante muchos siglos no se han investigado. Y investigándolas se descubren muchísimas conexiones, porque, como dice la máxima hermética, como es arriba, es abajo. Entonces, todo lo que acontece aquí en la tierra está reflejado arriba, en el templo del cielo. Cuando Edward Bach da a conocer su terapia a principios del siglo XX, el hombre que ha recibido conocimiento de alquimia de Rudolf Steiner, el famoso antropósofo, él intenta popularizar de la forma más sencilla posible una forma de curación que nos ofrece Dios a través de la naturaleza, con las flores del campo. Pero detrás de toda esa revelación, sobre mi juicio, Edward Bach recibe una revelación. Era un hombre tan sencillo, tan humilde, con un deseo de servicio tan inmenso a la humanidad, que Dios lo elige de instrumento para comunicarle esos secretos de la terapia floral y darlo al mundo. Y entonces él da a conocer toda esa terapia floral, que hoy en día ya es muy conocida, es muy famosa. Pero detrás de todo ese estudio, él da a conocer la punta del iceberg. En alguna cosa muy conscientemente y en otra cosa, no sé. Es posible que la antroposofía, tal como se la revelase Rudolf Steiner, llegara ya como el resto de la alquimia europea, sin elementos de alquimia que se dio en la España andaluza y que se dio desde el inicio de la cadena hermética en la filosofía egipcia, la antigua Grecia, el Islam y el Andalus. Ese es el recorrido de la cadena hermética. Pero cuando la cadena hermética es traducida al latín a través de la puerta dorada del Andalus, hay elementos que se pierden. No se pierden, pero no se refieren adecuadamente. Y de eso vamos a hablar un poquito, porque allí es donde está la conexión con la terapia floral. Y ahí es donde hay muchísimo aún que investigar. Pero vamos a comenzar por el principio, ¿no? Vamos a comenzar por el principio. La terapia floral, tal y como está siendo enseñada, es una flor aparte de una rama que pertenece a un tronco, que pertenece a un terreno. Entonces, la rama a la que pertenece la flor, la terapia floral, Bach lo dice, es la homeopatía. Pero a su vez la homeopatía es una rama que pertenece a otra rama aún más frondosa de la que parte, que es la espagiria o alquimia verde, o alquimia medicinal, alquimia de las plantas medicinales, que es la madre de la homeopatía. Y ahora lo vamos a estudiar en profundidad. Y a su vez, esa rama de la alquimia pertenece al frondosísimo árbol de la sabiduría, cuyas ramas están todas conectadas entre sí: la botánica, la medicina, la psicología, la mística, la astronomía, la astrología, la física. Así se estudió desde la antigüedad hasta los últimos neoplatónicos del Renacimiento, Giordano Bruno, Pico de la Mirandola, todos ellos, pasando todos ellos por la España andalusí. Porque nuestros sabios, que desgraciadamente no nos enseñan ni en los libros de texto, fueron los más luminosos exponentes de ese árbol del saber en su tiempo. Hablaremos de ello despacito, porque tienen un jugo y una sabiduría inmensa que te embriaga. Yo soy cristiano, pero no por eso dejas de admirar la inmensa sabiduría que aportó el Islam en la península, porque aportó una sabiduría inmensa en todas las ramas del saber. Y sobre todo, y eso es lo que más investigo, sobre todo la alquimia. Pero cuando hablamos de la alquimia, inmediatamente se nos va la cabeza a la transmutación del plomo en oro. Esa es la alquimia mineral o alquimia mayor. Hay una alquimia menor, hermana de esa alquimia mineral, que es la alquimia vegetal, la alquimia verde. Paracelso la denomina espagiria, basándose en dos verbos griegos, spao, gerein, significa separar y unir. Y ese es el solve coagula de la alquimia. Separa lo impuro y coagula lo puro. Pero la filosofía hermética comienza con Hermes, en Egipto. Hermes, nosotros
lo consideramos un personaje raro, pero curiosamente en el Islam existe una tradición muy hermosa donde se habla de 3 Hermes, y uno de ellos, el primero de ellos, ¿Hermes? Hermes, como en la filosofía hermética, claro. El primero de ellos, Hermes primero, es ni más ni menos que el patriarca Enoc. Ese es el primer Hermes de la tradición islámica. El patriarca Enoc es el que ve el diluvio. Después Ben Arabi lo explicará en un libro, que ve una conjunción enorme en Cáncer, primer signo de la trilogía de agua, y ahí ve que va a acontecer el diluvio, que las aguas del cielo se van a precipitar sobre la tierra, porque Cáncer es el primer signo de la trilogía de agua. Y entonces graba en piedra todo el conocimiento hermético. En las pirámides de Egipto, no en todas, solo en algunas, uno examina esos jeroglíficos, que el jeroglífico viene de hieros, glifos, piedra sagrada, y examina, y hay pasos de la obra alquímica. Hay pasos de la obra alquímica. Seguramente lo encargaría Hermes II. Hermes II ya fue un faraón egipcio, el gran Keops, a mi entender. Eso ya es mi teoría, porque sobre esto hay muchísimo que se ha escrito, que se ha teorizado. Yo todo esto lo volqué en un libro que se llama Origen alquímico de la homeopatía y terapia floral, de Egipto a Platón, de Al-Ándalus a Edward Bach, donde voy haciendo un recorrido de toda la cadena hermética. Y ahí expongo esta teoría. Hermes II pudo ser el faraón Keops. Newton habla de cómo la pirámide de Keops tiene una medida tan estudiada, tan profunda, tan absolutamente estudiada en conexión con el cielo, que solo pudo venir por una revelación. Entonces, habremos de preguntarnos por qué motivo, ya estamos a los albores del siglo IX, del siglo X, Homero habla de la áurea cadena, es el primero en hablar de la áurea cadena, no la cadena de oro, de la alquimia. Entonces no se decía alquimia, se decía arte real y ciencia sagrada. ¿Por qué motivo todos los filósofos griegos iban a Egipto a iniciarse? Porque es cosa bien curiosa, de vacaciones no iban a iniciarse a esos templos, y después regresaban a sus tierras y fundaban escuelas de filosofía. Hoy en día seguimos empleando palabras antiguas con significados que se han perdido. Filosofía, física, no significa lo mismo que significaba entonces, y que siguió significando hasta los últimos neoplatónicos del Renacimiento. Fijaos que cuando Felipe II se rodea de una corte de filósofos, la Inquisición dice, bueno, sí, son filósofos, qué bien, pero los filósofos eran alquimistas. ¿Por qué motivo todos los alquimistas eran llamados filósofos? Hasta hace nada se les seguía llamando así. ¿Por qué? Pues porque todos los filósofos, antes que nada, fueron alquimistas. Todos los filósofos de la antigüedad y del medievo, todos ellos fueron alquimistas. Y tengo para mí que en sus laboratorios hacían su experimento y a partir de ahí formulaban sus teorías astronómicas, botánicas, físicas, matemáticas. Porque a partir de ahí, de ese microcosmos que crean y que estudian, empiezan a investigar lo que es el macrocosmos, porque aplican la ley hermética de que como es arriba es abajo. Entonces ya tenemos que los primeros filósofos griegos hablan desde una perspectiva del conocimiento hermético, pero esto en la filosofía académica no se reconoce, no se estudia así. Ya tenemos aquí una primera impronta que seguirá aconteciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Habrá una perspectiva sagrada y una perspectiva profana. La perspectiva profana, como bien decía Platón, no dejéis que los profanos se enteren de estas cosas. Platón está lleno de hermetismo, es uno de los filósofos herméticos más profundos de la historia. Aristóteles también, siendo dos filósofos diferentes, pero sus libros están llenos de hermetismo, llenos, pero camuflado de filosofía, de estudio de la naturaleza, de las leyes profundas de la naturaleza. Fijaos que todos ellos fueron médicos, Aristóteles fue médico. Averroes aconseja que el médico sea filósofo. Entonces, hoy en día nos preguntamos, bueno, ¿y un médico por qué tiene que ser filósofo? ¿Qué tiene que ver la filosofía con la medicina? Porque hoy en día se ha dispersado ya, y desde el barroco, tantísimo el árbol de la sabiduría, que se ha perdido esa conexión. Pero la conexión es bien sencilla. El filósofo estudiaba
las leyes ocultas y profundas de la naturaleza. Y el microcosmos, hecho a su imagen y semejanza, el cielo, refleja esas leyes ocultas y profundas. Luego, quien más estudiara el cielo, más conocía el microcosmos. Quien más estudiara el microcosmos, más conocía el cielo. Esa es la conexión. Y esa conexión se vio muy claro ya desde Pitágoras, autor de unos versos áureos. Uy, fíjate, cada vez que ve ahí áureo o de oro, ahí hay un guiño alquímico. Entonces, Pitágoras ya está hablando de los 4 elementos. Y un discípulo suyo, Metrodoro de Quíos, será maestro del gran Hipócrates. No, discípulo de Pitágoras, no, un discípulo de Demócrito. Que es el primero que comienza a emplear ya el ambix. ¿Qué es el ambix? Eso que los árabes llamarán al-ambix, el alambique. Eso ya lo emplea Demócrito. No toda su obra nos ha llegado en fragmentos, pero lo suficiente como para el que tenga los ojos abiertos al conocimiento hermético, darse cuenta que Demócrito hablaba desde una perspectiva hermética. E Hipócrates es el primero que ya en el siglo V formula el concepto de curar con los símiles. Entonces había esas 2 escuelas, la de curación por los opuestos, que viene de los medas, que eran, es decir, los persas, que era un pueblo militar y guerrero. La enfermedad se concibe como un enemigo y se le combate. Claro que dentro de los persas hay un conocimiento precioso de Zaratustra que está lleno de hermetismo, y ahí seguirá y durante muchos siglos después dará luz al sufismo. Pero esa puerta la dejamos ahí cerrada y la abriremos después, porque ya veréis qué preciosidad de conocimiento hay ahí y cómo influye mucho después en Al-Ándalus. No solo influye en Al-Ándalus, después influirá incluso en la mística castellana. Pero sobre eso habrá que correr un tupido velo, porque qué paradoja que durante los siglos de oro, cuando la mística más está brillando, esos mismos místicos castellanos, de quienes más han bebido, han sido de los místicos andalusíes. Y eso, en cuanto se estudia y se profundiza en ello, se revela ese resplandor. Están hablando de la amada en el amado, amada en el amado transformada. Esos son términos sufíes. Términos sufíes. Ya llegaremos ahí. Como veis, el conocimiento hermético se va transmitiendo y hay pistas, perlas, reflejos por todos lados. Pero estábamos con Hipócrates, que es el primero que formula algo que será fundamental después para la historia de la medicina, por supuesto de la alquimia, y hoy en día, si se sabe ver con ojo para la terapia floral, que es la teoría de los 4 temperamentos hipocráticos, cada uno con su respectivo elemento. El agua será el linfático, el de tierra el nervioso o melancólico, el biliar será el temperamento de fuego, el sanguíneo el temperamento de aire. Entonces, esos 4 terrenos que tendrán su correspondencia astrológica, porque el alma del mundo, que formula Platón, da órdenes a través del número, a través de los astros, para las causas que acontecen en la Tierra. Eso lo formula Platón en la República. Si eso no es hermetismo, ¿qué es hermetismo? Ahí lo está explicando muy claramente. Toda la filosofía neoplatónica hablará después de las causas segundas y de las causas primeras. Y Aristóteles hablará de la causa primera, ¿verdad? Del motor primero, en su teoría astronómica. Todo esto tendrá una importancia fundamental en la época. Pero ahí estamos hablando de la ley de causa y efecto y de cómo el cielo influye en la tierra. Hasta el propio Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, habla de ello en sus libros, que fue alquimista, por cierto. Roger Bacon, el gran discípulo de Santo Tomás de Aquino, que fue Alberto Magno, cuya obra no está traducida, pero está llena de alquimia. Y de eso que ya desde aquellos primeros siglos, antes de Cristo, se empieza a distribuir entre los círculos esotéricos de la época. La correspondencia entre cada signo zodiacal con piedras, plantas, metales y zonas del cuerpo humano. Ah, qué interesante. Perdóname, los 4 caracteres que Los 4 sanguíneo, perdón, temperamento. Me ha dicho sanguíneo corresponde al aire. Sanguíneo al aire. Al aire. Y los demás. Biliar al fuego, el agua el temperamento flemático y el de tierra el temperamento nervioso. Después me hacéis la pregunta que queráis. Vale, vale. Es que si no se me va la... se me va lo que voy diciendo. Y ya se me ha olvidado lo que iba diciendo. ¿Qué estaba hablando antes? ¿Me lo podéis decir, por favor, que estaba hablando antes, que se me ha ido? No, no pasa nada.
La teoría de los cuatro elementos. Y Hipócrates, está hablando de Hipócrates. Hipócrates, vale. Entonces, Hipócrates... La obra de su gran discípulo, que no estaba traducida, pero que realmente tiene mucho... Estaba hablando de la obra del gran discípulo de Hipócrates, que no estaba traducida, pero que tiene mucho... No, estaba con... Vale. De Santo Tomás. De Santo Tomás. Eso. Sí, Alberto Magno fue discípulo de Santo Tomás y su obra está llena de resonancia alquímica. Llena, completamente llena. Pero lo fundamental es que todavía cobra una grandísima importancia ese cielo como espejo del microcosmos. Y como cada signo zodiacal rige vegetales, minerales, metales. Y por ley de los símiles, cura esa zona del microcosmos. Por ley de los símiles. Entonces, el primero que formula esa curación a través de los símiles es Hipócrates en el siglo V antes de Cristo. Ya habla de curar con lo opuesto y curar con lo igual, las dos formas de curar. La primera, la alopatía, que es la medicina oficial, es la llamada medicina, porque viene de los medas. Y esa será la forma de curar que se impondrá en Occidente, sobre todo a partir de Galeno. La otra, la curación con los homeios, con lo igual, dará lugar a la homeopatía, pero entonces era la alquimia vegetal. Y a Hipócrates se muestra partidario más de curar con lo símil que de curar con lo opuesto. Entonces el padre de la medicina ya dice eso. ¿Por qué? Porque al conocer profundamente las leyes de la naturaleza, del cielo y del hombre, se da cuenta que funciona la ley de analogía entre el cielo y la tierra. Luego, por ley de analogía será siempre mejor curar con lo igual que con lo opuesto. También decía que había que curar con lo opuesto cuando no quedaba más remedio. Un buen médico lo hace. Si te viene una mujer con una cistitis de camello y tiene un dolor fortísimo, la mejor manera es darle un antibiótico, indudable. Después le podrá recetar gotas para el tratamiento de fondo. Si te viene alguien con una litiasis biliar o renal y un dolor brutal, la medicina ha avanzado mucho, afortunadamente. No hay que rechazarla, no hay que ser fanático. Se le insufla nolotil en vena y le baja la inflamación y le baja el dolor. Para eso tenemos la medicina, por supuesto. Ahora que con gotas se quitan las piedras. Con gotas homeopáticas se quitan las piedras de la bilis, del riñón, y no pasa nada. Y no hay que extirpar ningún órgano. Extirpar un órgano es como extirpar una estrella del cielo. Por algo la ha colocado Dios ahí. Por algo. Y extirpar un órgano tendrá una consecuencia en la línea energética que rige ese astro en el microcosmos. Por eso no es conveniente nunca, a no ser que no quede llamar remedio ultísimo remedio, ¿no? Bueno, pero estaba hablando de Hipócrates. Y entonces Hipócrates comienza a codificar esa curación por igual. Platón lo recoge en el Timeo. Está hablando de la creación del mundo y de las enfermedades a través de los cuatro elementos y de la interacción de los cuatro elementos. El Timeo no se puede comprender si no se comprende la filosofía hermética. Ahora, quien lee el Timeo se da cuenta que Platón fue un grandísimo filósofo hermético. En la tradición islámica, sobre todo entre los chiíes, que inicialmente serían los más esotéricos, y en lo que se llamará la metafísica de la luz, los Israkiyun, será considerado con el rango casi de un sufí, de un profeta. Platón y Pitágoras y Empédocles. Entonces, fijaos, Empédocles nos han llegado fragmentos de dos libros suyos sobre las purificaciones, fijaos qué palabra tan alquímica, la purificación, porque habla de la purificación del alma y de la naturaleza. Empédocles ya habla de la teoría de las cuatro raíces de todo lo creado y habla de esos cuatro dioses que serán los cuatro elementos. Y era poeta, senador, místico, vidente, filósofo, es decir, un ejemplo de lo que en filosofía griega será el anthropos teleios, el hombre integral. Ese sabio que cultiva todas las ramas del saber. Entonces, el anthropos teleios es el ideal de la filosofía hermética. El anthropos teleios. En la filosofía árabe, cuando, una vez hundido el Imperio Romano, los árabes rescatan la antorcha y traducen todos los libros que pueden. Ya veremos qué gran labor hicieron los árabes. Ese concepto del anthropos teleios se llamará al-insan al-kamil, el hombre perfecto. Y hay muchos libros de sus sabios
que hablan de San Camino, entre ellos Ibn Arabi, que fue el gran maestro espiritual de su tiempo y cuyos libros los recomiendo encarecidamente porque están llenos de sabiduría. Pero Ibn Arabi, no solo como máximo exponente de ese hombre perfecto, muchísimos sabios andalusíes querrán encarnar y seguirán ese camino y herméticamente dejarán muchas huellas en su obra. El primero, Ibn Masarra, el gran filósofo cordobés. Por supuesto, después todo lo que será la gran floración que vendrá en los siglos de oro andalusíes, Ibn Tufayl, Ibn Wafid, Ibn Sabin de Murcia, Ibn al-Hatib, el poeta de la Alhambra, que fue visir, y hablaremos de él porque es un personaje muy interesante. Es decir, todo el conocimiento traspasado desde Grecia y que llega al Andaluz está lleno de perlas que resuenan a la alquimia, como las estrellas del cielo. Lleno. Pero cuando se interpreta académicamente, no se ve. Pero esto ya ocurre con los libros de filosofía. Uno lee un libro de filosofía de Aristóteles o de Platón y académicamente se interpreta como filosofía, pero el que tiene los ojos abiertos y los oídos abiertos se da cuenta que habla de la alquimia. Ahí está hablando del conocimiento helvético. Muchos siglos más tarde, por ejemplo, cuando llega el Islam, hablará de un concepto precioso, que lo vamos a entender enseguida, que es que la gran sabiduría del mundo está abierta para todo, pero la mayoría de los hombres se quedan en la corteza de una rueda. Y esa será la Sharia, la ley islámica oficial. Pero quien quiere ir al centro de la verdad, al núcleo del núcleo, como se llamará un libro de Ibn Arabi, ese es el que va a la hática, a la verdad profunda, ¿no? Y ese será el camino esotérico que estará en todas las religiones de la tierra. Ese camino esotérico, en las 3 grandes religiones monoteístas del Mediterráneo, y por supuesto en las otras del mundo, pero esas nos competen ahora, esas nos pillan muy lejos, estará relacionado con la filosofía hermética. Estará muy relacionado con la filosofía hermética. Pero ya vemos cómo desde los primeros filósofos griegos se va dando ese traspase del saber y ese conocimiento. Llegamos al neoplatonismo después de Cristo y está lleno. Por ejemplo, el pseudo Dionisio del siglo V después de Cristo nos está hablando de algo que tendrá muchísima importancia después en la filosofía, tanto cristiana, judía como musulmana, los nombres de Dios. ¿Por qué habla tanto de los nombres de Dios la filosofía neoplatónica? Porque los nombres de Dios serán las virtudes que el hombre tiene que coser a su alma para transmutar su plomo en oro, su sombra en luz, sus defectos en virtudes, ¿no? Su ignorancia en sabiduría. Entonces todos los nombres de Dios serán esas virtudes. Y es por eso por lo que tendrá una importancia fundamental en la historia de la filosofía el estudio de esos nombres de Dios. Aquí en España lo veremos también, no solamente, por ejemplo, con Ibn Abad de Ronda, que también fue alquimista y fue un sufí de primera categoría del siglo XIV, Ibn Abad de Ronda, al-Rundí. Lo veremos, por supuesto, de los más secretos nombres de Dios de Ibn Arabi. Toda la filosofía islámica hablará muchísimo de ello, pero también la filosofía judía. También el neoplatonismo cristiano, como Raymond Joule, que es un sabio de grandísima categoría y muy poco estudiado en España. Muy poco estudiado en España. Tiene un libro que se llama Los 100 nombres de Dios. Fijaos qué bonito, qué hermoso. Luego la mística, la alquimia, la filosofía, la botánica, la medicina, la poesía, todo ese árbol del saber está interrelacionado. Y en la historia de la alquimia solamente transmutará el plomo en oro el alquimista que habría hecho ese proceso de transformación interior en su interior. El que sabía solamente el conocimiento técnico podía hacer esa fase, pero no transmutaba el plomo en oro porque no lo había hecho en su interior. Y ahí el algodón no engaña. Ahí el algodón no engaña. Por eso siempre veréis en la historia de la alquimia un término que se repetirá mucho, será espejo de alquimia. Porque el espejo del macrocosmos nos reflejará el cuerpo, pero también el alma. Y por eso tendrá una importancia fundamental el conocimiento del cielo. Cuando uno levanta un mapa celeste, eso que hoy en día se llama carta astral, está viendo el laberinto del alma
en su periplo, desde sus primeras encarnaciones hasta la última. Ese es el estudio de una carta astral. La inmensa mayor parte de la astrología occidental ve la punta del iceberg, que es esta vida, y las causas que van a acontecer en esta vida. Cuando hablamos de las causas, hablamos de los astros, porque toda la filosofía, Avicena, Santo Tomás, los neoplatónicos, están hablando de las causas segundas, y esos son los astros, de la inteligencia motora y de los ángeles, y esos son los astros, que acontecen en el mundo sublunar, que es la Tierra. Entonces, cuando estamos hablando de la terapia floral, tenemos que tener en cuenta que ha sido desgajada de todo este gran cuerpo de conocimiento que estamos hablando. ¿No? Aquí era donde yo quería llegar. En este preámbulo un poco extenso, para que nos diéramos cuenta de qué gran sabiduría se ha perdido. No se ha perdido, sino que ha sido dejada de lado y no ha sido tenido en cuenta. Y es por eso por lo que, a base de estudiarla y profundizar en ella, en breve me saldrá un libro que se llama precisamente así: Poliedro de Hermes y Flores de Bach, filosofía, medicina, física y terapéutica. Y entonces estudio la terapia floral desde esta perspectiva. Es la perspectiva que a mí me parece que hay que encuadrar para saber entender qué hay detrás de una flor. ¿Qué hay detrás de una flor? Y cómo, por ley de los símiles, el alma vegetativa de la que hablaban los filósofos, es decir, el alma de la flor, tiene una similitud con la parte emocional que está trabajando. No hay más que estudiar eso que se ha estudiado siempre en la botánica antigua. Teofrasto, el gran discípulo de Aristóteles, lo dice cuando estudiamos su obra sobre las plantas. Por ejemplo, estudiar el terreno. Mirad qué concepto tan homeopático. La estación del año en la que florece, en la que da su fruto, ¿no? Y estudiar muchísimas más cosas que después, a lo largo de toda la historia de la humanidad, los filósofos y los físicos estudiaban. Hoy en día entendemos por física Einstein y todo su mundo, pero tenemos que pensar que hasta el Renacimiento, incluso el Barroco, el físico era el médico y el que estudiaba la naturaleza en su relación con los 4 elementos. Ese era el físico. Entonces, cuando estudiamos, por ejemplo, la obra de un andalusí que se llama Ibn Bayá, Abenpace, muy citado por Santo Tomás, por Alberto Magno y por otros filósofos de la época, tiene un libro precioso que se llama Sobre las plantas, donde está estudiando esa interacción de los 4 elementos en el mundo vegetal. Cómo hay más fuego, más agua, donde se ve el equilibrio temperamental, dice. Es decir, el equilibrio de los 4 temperamentos. Porque al igual que el hombre tiene los 4 temperamentos, la planta también tiene sus 4 temperamentos. Y es por eso por lo que Teofrasto, discípulo de Aristóteles, es decir, ya estamos hablando del siglo IV a.C., III a.C., habla del individuo vegetal. Le da la categoría de individuo. Porque todo ser creado tiene un alma, incluida la piedra. Y de eso hablará Tales de Mileto en el siglo V a.C. Cómo el imán siente una atracción. Hablará de la piedra imán, Tales de Mileto. Ya tiene un conocimiento hermético. Y muchos filósofos presocráticos han sido mal interpretados desde esa perspectiva. Cuando se dice que Anaxímenes dice que el aire es el principio de todo lo creado, no está hablando del aire, está hablando del neuma. Y el neuma no es el aire, es el espíritu mundi, es el espíritu vital. Pero en griego se decía el neuma, luego no es el aire. Y es verdad que todo lo creado viene de ese espíritu vital, porque ese es el aliento de Dios cuando crea el mundo, el primer aliento de Dios. Y en alquimia será el espíritu mundi. A partir de ahí Dios separa la luz de las tinieblas. Pero estamos con la terapia floral. Dejemos esa puerta aparcada porque hay que aparcar esa puerta. Estamos con la terapia floral. ¿Cómo se recoge todo ese conocimiento? Entonces, cuando Edward Bach da a conocer su terapia, él tiene que popularizar toda esa terapia. Y fijaos si no tiene un efecto maravilloso.
¿De qué manera ese hombre recoge en cada flor el alma de la flor y se da cuenta que ese alma tiene una correspondencia con un estado emocional humano? Porque ese hombre tenía que tener un conocimiento de la filosofía hermética, si no, no hubiera hecho ese trabajo. Eso es indudable. Otra cosa es que no transmitiera la filosofía hermética. ¿Por qué? Bueno, eso habría cosas, ya que estudiarlo aparte. Problema de la época, había que popularizarlo y extenderlo, porque damos en cuenta una cosa. Hahnemann, el fundador de la homeopatía, hace exactamente igual. Hahnemann, a final del siglo XVIII, cuando dice que ha creado la homeopatía, se está basando en Paracelso. Pero a Paracelso lo cita una sola vez en su órgano. ¿Y qué hace Hahnemann? Se basa en la alquimia vegetal, se basa en la pagiria, claro. Pero estamos ya en una época que no es el mundo sagrado del medievo ni el mundo antiguo. Estamos en una época donde la razón se ha erigido en trono, y más con la Ilustración, y se han cortado los lazos de la tierra con el cielo. La alquimia se hizo química. Boyle destruye la teoría de los 4 elementos y ya todas las sustancias se estudian por separado. El gran árbol del saber deja de verse como una unidad, ya se van especializando sus ramas, hasta llegar a este siglo XX, que es una locura, donde no se ve la interconexión de cada rama con la otra. Y no solo eso, sino que el médico pues estudia la especialidad del hígado, otro el riñón, otro el bazo, otro, ¿no? Y es una locura, porque no se ve el hombre como una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Eso que defendió siempre la filosofía hermética, y eso que, por ejemplo, está aquí reflejado en la mezquita de Córdoba, esa unidad de cuerpo, alma y espíritu, porque los omeyas tuvieron un grandísimo conocimiento de la alquimia. El primer omeya que hace ostentación de ello fue, como está relacionado con nuestra historia, vamos a hablar un poquito de ellos porque hay que recordarlo, fue Jalid Ben Yasid, el príncipe omeya, que en el año 700, allá en Damasco, en su tierra natal, levanta la antorcha de la alquimia y dice que hay que traducir todos los libros de sabiduría. Todos. Porque el profeta Mahoma, que fue un profeta, y conviene recordarlo, dice en el Corán claramente que había que traducir todos los libros de sabiduría del mundo. Entonces, sepamos distinguir lo que es el Corán, que es un libro sagrado y revelado por el arcángel Jibril, es decir, San Gabriel, de la interpretación fanática que hace una minoría y es repudiada en todas sus comunidades. Hay que distinguir una cosa de otra, porque cuando se estudia el Islam, se estudia una religión llena de amor, de paz y de sabiduría. No nos quedemos con la visión fanatizada de unos pocos, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado estudiando a los andalusíes, que fueron los sabios más sabios de su época, y lo que he encontrado estudiando filosofía árabe, que está llena de verdades eternas, porque reformulan de nuevo la filosofía griega y la llenan de mística. Y fueron los que más aportes hicieron a la alquimia, todos los grandes filósofos árabes. Pero estamos hablando de la mezquita, cómo refleja esa trinidad en la unidad. Pero tengamos este concepto porque después para la terapia floral va a tener un concepto fundamental, la trinidad en la unidad. Porque de eso nos está hablando la religión, de Dios es uno y trino. Hasta el propio Ibn Arabi, siendo musulmán, que sabéis que los musulmanes son muy monistas, defienden la unicidad por encima de todo, afirma que hay una cierta trinidad en la unidad. Luego en la terapia floral habrá una trinidad en la unidad. Ya llegaremos a ello. Si se me olvida, por favor, después me lo preguntáis para recordármelo y lo comentamos. Porque estamos hablando de la mezquita. ¿Dónde se ve esa trinidad en la unidad en la mezquita? Cuerpo, alma y espíritu. Todo el patio de la mezquita representa el cuerpo, que es lo que el creyente que se queda en la corteza de la religión palpa de lo sagrado, lo exterior. Se lava, se limpia, se purifica, hace sus evoluciones, pero no va más allá, aunque entre en el templo sagrado de la mezquita. Si se queda en la corteza exterior y no se aplica eso que es la máxima esotérica de todas las religiones de la tierra, de todo lo esoterismo de la tierra, que es conócete a ti mismo. ¿Para qué? Y para eso está el laberinto celeste, la carta astral, para transmutar tus sombras en luz. Y de eso nos hablarán todos los astros. Entonces la mayoría de los creyentes se quedan ahí.
Pero entramos al recinto sagrado de la mezquita y nos encontramos con muchísimas columnas. Ese es el templo sagrado del alma. Y las columnas están representando los nombres de Allah. El humilde, el generoso, el sencillo, el suficiente, el omnipotente, todos los nombres de Dios. De ahí beberá muchísimo Raymond Llull. No creamos que para la religión musulmana es una cosa y para la cristiana es otra. Porque el gran diálogo de Al-Ándalus fue el diálogo entre los sabios, que sabían que la sabiduría era la madre de todas las religiones. Ahora hablaremos de eso. Y cómo Abderramán III lo refleja en la mezquita. Pues la mezquita tardó su tiempo en construirse. El primero que pone su fundamento es Abderramán I, el inmigrado, descendiente de Jalid Ben Yazid, de Omeya, y en el 750 llega a España. Hay una escabechina allí en Siria, los abasíes, que eran rivales suyos en la descendencia del califato, lo destruyen, y Abderramán I llega aquí a la costa de África, y como sus clientes en España seguían siendo muy fieles a los Omeyas, valiéndose de esa política de alianza, es entronizado emir aquí en Archidona en el 756, y él se entroniza emir. La mezquita de Córdoba no mira a la Meca. Esto es una cosa que ha sido muy debatida, no mira a la Meca. ¿Por qué no mira a la Meca? Bueno, eso tiene su consonancia, pero ahora no nos importa esa cuestión. Nos importa saber que Abderramán I es el primero que tiene ya una idea muy grande de la filosofía hermética. Porque fijaos que elige un símbolo que todavía vemos en las cafeterías de aquí de Andalucía como símbolo de Al-Ándalus. La estrella de 8 puntas. Ahí vemos los 4 elementos y las 4 cualidades: frío, calor, humedad, sequedad. Y los 4 elementos. Ahí está el espejo del alma del mundo. Porque toda enfermedad será categorizada de esa manera. Cursa con frialdad y sequedad. Tal enfermedad cursa con sequedad y humedad, por ejemplo. Entonces se escribía así en la época. Y esa estrella de 8 puntas está en el minarete, porque Abderramán II después le dará un gran impulso también a la mezquita y a la sabiduría y al conocimiento en Al-Ándalus, pero sobre todo será el gran califa Abderramán III, el primero en unificar todo Al-Ándalus, todas las corras o provincias de Al-Ándalus, bajo un concepto de la filosofía hermética en su vertiente política, el rey filósofo. Y de eso ya nos habla Platón. Cuando Platón dice que el rey tiene que ser filósofo, no está diciendo que tiene que filosofar sobre el ser, el vacío, la existencia. No, eso es la filosofía moderna, que ha perdido ya la conexión con lo sagrado y con el cielo. Y entonces, ¿de qué filosofa? Pues del ser, el vacío, la existencia, donde ha llegado el laberinto ultrarracional que ha llegado. El rey tiene que ser filósofo porque tiene que ser un amante de saber. Y saber conducir con rectitud a su pueblo. Fijaos que regente, rey, rectitud, tienen la misma raíz. Y por eso el sol es regente de Leo. Y todo hombre está llamado a ser rey, dueño y señor de la naturaleza. Ese es el mandato bíblico. Porque tiene que ser rey, dueño y señor de su naturaleza. Y eso es lo que hará la alquimia interior, ¿no? Ahora, estamos con que la mezquita representa en su columna los nombres de Allah. Ese es el alma. Y por eso en el sufismo se dice que el sufí, a lo largo de su vida, va cosiendo las alas de las virtudes, que son los nombres de Dios, transmutando su plomo en oro. El sufismo y la alquimia estarán muy relacionados porque todos los filósofos de Al-Ándalus, casi todos menos Ibn Hasan, fueron alquimistas y fueron sufíes, pero no todos los sufíes fueron alquimistas, ¿no? Y entonces, a medida que va cosiendo esas plumas a su alma, el alma se hace paja, vuela, va deshaciéndose de toda cosa creada, como dirá más tarde San Juan de la Cruz. Y por eso Abderramán III, aunque esto lo acabará su hijo, Al-Hakem II, el gran sabio califa Al-Hakem II, con su biblioteca de 400.000 volúmenes, construye el minarete. Y arriba del minarete vemos la estrella de 8 puntas. ¿Y qué más? Y una concha. ¿Qué hace una concha de peregrino en una mezquita? ¿Qué hace? Bueno, pues ahí el gran Abderramán III nos está diciendo:
levantad la vista al cielo. Conoceos a vosotros mismos, porque la concha es el receptáculo de la conciencia. Iluminaos con la luz de las estrellas y transmutad vuestra sombra en luz. Por eso los arabistas se extrañan que durante 40 años Abderramán III no persiguiera a los masarríes, que fueron los más esotéricos de su época, los seguidores de Ibn Masarra, que fue un grandísimo místico, sabio, sufí y alquimista, por supuesto. Cuando lees sus obras, las 2 obras que nos han llegado, bueno, 3, por el Kitab al-Muntaqa, también pertenece a él, se ve que estaba lleno de conocimiento hermético. Y Abderramán III no lo persigue por esta causa, porque él era el primero en ser consciente que estaba aplicando principios esotéricos en su reino, sin que fueran conscientes la inmensa mayor parte de sus ciudadanos. Y en la mezquita estaba dejando esa señal. En la mezquita de Córdoba estaba dejando esa señal. Luego ahí tenemos la gran Trinidad: cuerpo, alma, espíritu. Entonces el espíritu, que es el minarete, por decirlo de alguna forma. El minarete simboliza el espíritu. Sí. De todo esto hablo con más profundidad para el que esté más interesado en artículos que publico en Web Islam. Web Islam es la web de los musulmanes españoles, y allí algunos arabistas españoles escriben ahí, y yo publico ahí mi estudio sobre la alquimia en Al-Ándalus. Web Islam. Y el lunes 23, Dios mediante, saldrá un estudio muy largo sobre la alquimia en la Alhambra, porque este mismo canto a la unidad lo veremos en la Alhambra. Solo que no, la Alhambra no ha sido estudiada así. Se ve su yesería, su cerámica, su poesía, los techos, la arquitectura, pero no ha sido estudiada desde el concepto de la filosofía integral, que es la filosofía hermética. Y desde ese concepto es como fue construida. Y cuando se estudia la Alhambra desde esa perspectiva, se comprende el inmenso saber que nos legaron nuestros sabios andalusíes, que lo tenemos ahí mudo, en la colina de la Sadica, y todavía desde los prejuicios de la ignorancia que nos han inculcado, seguimos creyendo que es que el Islam es fanatismo, o el Islam es lo que nos hacen creer que es. El gran diálogo de Al-Ándalus, que siembra Abderramán II, pero sobre todo Abderramán III, es el diálogo de la sabiduría. Y por eso él levanta el árbol de la sabiduría y dice: bajo este árbol que convivan las 3 grandes religiones. Y ese es el mito andalusí. Es un comentario que es de algo que leí el otro día, pero de alguna forma... Es que si no se me va. Vale, perdona. Por favor, lo pido. Hacedme después todas las preguntas que queráis. Yo estaré encantado de responder a todas las preguntas que queráis, porque es que si no se me va el hilo. Entonces, bajo la sombra de este árbol que convivan las 3 grandes religiones, no es una idea de Abderramán III, ya la había reivindicado el gran Ammonio Saca en la escuela de Alejandría, ¿no? Y antes que Ammonio Saca lo había reivindicado Platón, por supuesto. Pero ese es el famoso mito de Al-Ándalus. No es que aquí convivieran los sabios y las culturas porque fuéramos los españoles especialmente tolerantes. Nuestra historia no es una historia de tolerancia, es más bien de lo contrario. Pero cuando se erige ese árbol, y ese árbol hay que reivindicarlo siempre, cuando se erige ese árbol, las 3 grandes religiones conviven en paz, con sus más y sus menos, porque siempre ha habido su ley de causa y efecto, pero las 3 grandes religiones están conviviendo en paz. Y durante todo el periodo andalusí hay sus altibajos, pero ese es el ideal que se quiere poner en práctica. Y entonces ese concepto es el que reivindica a Abderramán III y después otros reyes de los reinos de Taifa y otros reyes andalusíes. Y eso está basado en la filosofía hermética. No pertenece a ninguna religión. Abderramán III tenía la suya propia y él era el califa del Islam. Tenía que practicar la suya. Pero él era consciente de lo que simbolizaba la filosofía hermética. Y por eso elige a un embajador judío, como fue Hasdai Ben Shakrut, alquimista, por cierto, que de nuevo redescubre la tríaca, que es una fórmula muy interesante, y cura al califa. Lo elige como embajador para los reinos cristianos de España. Al obispo Recemundo lo elige como embajador para los reinos cristianos de Europa, ¿no?
no hacían igual exactamente los reyes cristianos ni de España ni de Europa, porque entonces Al-Ándalus fue la gran luz del mundo, y Córdoba fue el émulo de Alejandría de la época, y todos los sabios del mundo venían a Córdoba a estudiar bajo el árbol de la sabiduría. Pero todo este saber que se fue transmitiendo gota a gota, a través de la escuela de Toledo sobre todo, también de otros monasterios, también en Salerno, en Sicilia, ahí también hay ciertos trasvases, no creamos que solamente fue la España andalusí, también en Sicilia. Y por eso Dante, cuando publica su Divina Comedia, está trufada de conocimiento alquímico y ha bebido de los isirráquicos, de la metafísica de la luz del Islam. Y esto lo descubre el gran arabista Sin Palacio en su obra La Escatología Musulmana, la Divina Comedia, que fue un escándalo en la época, hace un siglo. Fue un escándalo, porque está hablando de eso, de los 7 cielos y de los 7 infiernos, y eso está representado en la Alhambra, por ejemplo. En la Alhambra está representado todo el universo. Cuando entramos a la sala de las 2 hermanas y vemos esos cielos astronómicos, está hablando de la coagulación de los cielos astronómicos, desde Saturno a la Luna, y por encima de Saturno la esfera de las estrellas fijas, que es la última esfera visible, detrás de la cual, decían los astrónomos de la época y místicos, porque esto tenía un sentido místico, no lo olviden, está la esfera del escabel y después el trono de Dios. Ahí es donde llega Ibn Arabi, en éxtasis. Pero también llega San Juan de la Cruz, en éxtasis. También. Y cuando él escribe su Noche Oscura del Alma, está representando esa luna del alma que transita por la noche oscura hasta que refulge, porque se sienta en el cenit del trono de Dios. Y desde ahí contempla cómo se ha desasido de toda cosa creada. Y él lo dice en su poema: en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. Es decir, todo el templo de su cuerpo lo había sosegado porque lo había dominado, lo había transmutado. Y vuela como un pájaro sufí, o cristiano, o judío, da igual, se ha desasido de toda cosa criada y vuela, dejando su cuidado sobre las azucenas, olvidado. Se olvida del mundo, de que voy a comer mañana, que me va a pasar, la pensión, que no me la van a pagar, que no me van a pagar esto, que no me van a pagar lo otro. Deja tu cuidado sobre las azucenas, olvidado. Lo dice muy claramente, ¿no? Cuando en aquella época no había estos follones, pero es lo mismo, la naturaleza humana es la misma. Y la ley de causa-efecto es exactamente la misma. Pero decíamos que todo ese saber de la alquimia se va traspasando, sobre todo en la España andalusí. Paracelso bebe de los sabios andalusíes. Eso lo tengo en un artículo que se llama Fundamentos de Homeopatía, en el libro de la almohada de Ibn Wafid. Está publicado en Web Islam. Para el que quiera profundizar más en esa parte, porque no puedo aquí detenerme en cuáles son los autores en los que él profundiza. Pero bebe de ellos. No puede citarlo porque la Inquisición se le echa encima. Pero fijaos que Paracelso habla de un concepto muy claro de origen árabe, la mumilla, que es el espíritu universal, y lo emplea hasta en árabe, la mumilla. Y otros muchos conceptos, ¿no? Pero a Paracelso no llega todo el saber alquímico que se ha dado en Al-Ándalus, y él estuvo en Andalucía, supo del esplendor que hubo aquí, lo supo hasta Felipe II, que se da cuenta que todo el saber de los andalusíes se puede perder por culpa del fanatismo de la Inquisición, porque Cisneros, cuando quema la gran biblioteca de Granada, se lleva 400 libros de magia, alquimia, astrología y cábala, y se los lleva a él, y Felipe II se da cuenta y se los queda, y están en la biblioteca secreta del Escorial. Ahí están. Y hay muchísimos manuscritos aún por traducir, muchísimos. Algunos no se traducirán jamás porque jamás querrán que se hayan traducido, pero otros muchos fueron traducidos en su época. Pero no todo el saber alquímico se traspasa al cristianismo. Esto es lo que quiero que entendamos. No todo el saber alquímico. Y hay un detalle fundamental que es donde más he profundizado en mi libro, este libro que os cuento, que saldrá en breve, Poliedro de Hermes y Flores de Bach. Un concepto alquímico fundamental para comprender la terapia floral en toda su extensión. ¿Cuál?
los decanatos astrológicos. Es decir, todo el círculo zodiacal está dividido en 36 decanatos. Cada signo está dividido en 3 decanatos. Si cogemos Aries, el primer decanato es Aries, el segundo es del siguiente elemento de fuego, Leo, y el tercero es del siguiente elemento de fuego, al que pertenece Aries, Sagitario. Esos son los decanatos zodiacales. En los libros de Hermes Trismegisto está escrito que los decanatos astrológicos influyen más que los astros. Luego, habrá que profundizar ahí para entender la terapia floral. En el manuscrito 873 del Escorial hay todo un corpus médico relacionado con la curación a través de los decanatos astrológicos. Porque, pregunta después, por favor, es que si no se me va la relación. Porque la curación con los decanatos astrológicos llegó hasta el Al-Ándalus. Es decir, toda la luz del conocimiento hermético desde su inicio en Egipto siguió fluyendo en todo su esplendor en el recorrido que hemos ido viendo, Grecia antigua, cuando se hunde el Imperio Romano, la tierra del Islam, porque allí en el actual Bagdad se funda la Casa de Sabiduría en el 831 y todos los sabios andalusíes irán ahí después de su peregrinaje a la Meca para traducir los manuscritos o coger los manuscritos ya traducidos y traerlos al Al-Ándalus. Por eso, en tiempos de Ramán II, 822-852, comienza una floración cultural muy grande. Pero desde entonces, esa será la Casa de la Sabiduría, y ahí se traducirán todos los libros de la época. No olvidemos ese papel fundamental que hizo el Islam en aquella época, porque si no llega a ser por el Islam, la civilización antigua se pierde. La civilización greco-romana se pierde, se hunden en la sombra del olvido. Y Al-Ándalus fue ese esplendor. Por eso, en los países musulmanes, cuando se habla de Al-Ándalus, se ve como una segunda Grecia. Nosotros vamos a Europa y decimos, o a España. Yo he vivido 6 años en Navarra y sé lo que es ser inmigrante andaluz allí. Y decimos que somos andaluces y nos miran con desprecio, por encima del hombro. Ir a un país árabe y decir que sois andalusíes, se le iluminan los ojos. Porque saben el esplendor que irradió de aquí. Saben ese esplendor. Nosotros no lo sabemos. Nosotros seguimos en la ignorancia profunda de esa luz poderosísima, llena de verdades eternas, porque es que por más bestsellers que salgan cada año uno diferente, cuando leemos los libros de los sabios, da igual que sean andalusíes o da igual que sean de donde sean, son bestsellers eternos porque están llenos de verdades eternas. Y eso es un bestseller eterno. Es un libro de Ibn Arabi, está lleno de verdades eternas, de Ibn Masar, de Ibn al-Hatib, el gran visir, poeta, médico y alquimista de la Alhambra. Todas sus poesías están llenas de guiños herméticos. De los 3 poetas de la Alhambra, Ibn al-Jayar, que fue su maestro, y visir, porque para ser visir, uno de los bordones que había que adornarle era que fuera poeta. Fijaos qué civilización tan hermosa, que para ser visir tenías que tener dones de poesía. Eso valía muchísimo. Qué civilización que rinde un culto tal a la delicadeza, a la belleza, a la sensibilidad y a la poesía. Porque eso se ve en la Alhambra. Ibn al-Jayar no fue alquimista. Su discípulo Ibn al-Hatib sí. El sucesor de este, que fue quien le traicionó y le condenó a muerte, Ibn al-Samra, no fue alquimista, pero Ibn al-Hatib sí. Entonces, cuando se leen los poemas de la Alhambra, los que brillan con las perlas esotéricas son los de Ibn al-Hatib. Y tienen esos guiños herméticos. Y es precioso de ver. A partir del lunes, Dios mediante, sale en Web Islam y ahí analizo esa perspectiva. Porque los colores tampoco están elegidos al azar, representan los 4 elementos. La geometría tampoco está elegida al azar. La arquitectura del cielo se está escenificando, está llena de filosofía hermética. La sala de las 2 hermanas no hace mención, como dicen los arabistas que lo han estudiado, a esa aleya del Corán donde el profeta Mahoma dice que no hay que casarse con la hermana de tu mujer. Es que eso es una evidencia muy grande como para dedicarle toda una sala esplendorosa como es la sala de las 2 hermanas. ¿A qué hace referencia la sala de las 2 hermanas? Hace referencia a las 2 estrellas a las que fue consagrada la ciudad de Granada, Rigel y Betelgeuse, de la constelación de Orión. Y de eso habla ya un astrónomo, alquimista, hakim, o sea, sabio integral,
del Reino de Granada del siglo XIII, Ibn al-Rakam. La Asociación Astronómica de Granada hoy en día se llama Betelgeuse, curiosamente. ¿Cómo? Betelgeuse, una estrella de la constelación de Orión. Bueno, quien quiera profundizar, ahí puede leer todo lo que quiera en esa parte. Vamos a ceñirnos ya para acabar en esa Trinidad de la Unidad de la que hacemos mención, que está presente en la terapia floral, pero que no se ha aplicado. Y por vez primera, modestamente, desde mi conocimiento, que le falta muchísimo, y que yo no soy más que una gota dentro de este océano inmenso, he propuesto en este libro, que insisto, es una propuesta, no es la verdad absoluta, es mi propuesta, después de haber profundizado 20 años en todo este mundo. La Trinidad en la unidad significa que cada flor de Bach es muy importante hallarle eso que en alquimia se llama la asignatura. ¿Qué es la asignatura? Es un concepto muy interesante que ha acompañado la historia de la filosofía, desde la filosofía antigua, la medieval, y ya se corta la filosofía de la modernidad y del barroco, porque ya se corta la relación del cielo con la tierra, se cortan esos lazos. La asignatura hace mención a qué astro del cielo, qué zona del cielo refleja su criatura en la tierra, ya sea la planta, el animal, el color, el sabor, el mineral, el metal o la zona del cuerpo que rige. Por eso, dirá Paracelso, el astro cura al astro. Es decir, una enfermedad, vamos a suponer el riñón, está regido por un astro, Venus. La planta zodiacal regida por Venus, por ley de similitud, cura ese órgano. ¿Vale? Ahora, si en alquimia hacemos algo que para eso fue revelado por Dios, porque toda la filosofía hermética fue revelada por Dios, es una revelación, y eso cuando se estudia se da cuenta, uno, que la razón no puede llegar a ese grado de inteligencia sublime por sí misma, sino que tiene que recibir una revelación. Y este fue un debate que hubo en la tierra del Islam y en la tierra del cristianismo durante muchos siglos, la llamada filosofía profética. Y ahí la filosofía hermética tendrá muchísimo que decir. Pero esto es otra parte, de la que hablaremos después si queréis. Son muchas cosas. A esa planta de Venus sacarle el elixir de Venus, es decir, lo que de Venus hay en esa planta. Vamos a suponer la ulmaria, o reina de los prados, que tiene un tropismo con la vía urinaria, ¿no? Bien, pues traerle el Venus a esa ulmaria. Y curará muchísimo más que la propia ulmaria, que la tintura madre. Y no digo ya con la infusión, con todo mi respeto a las infusiones, porque han sido la base de muchas curaciones. Y eso será el elixir, que es un término que viene del árabe, del verbo exar, que significa separar, porque de las 7 fuerzas planetarias que hay en el ser humano o en toda planta, se separa una. Ese será el elixir. Pues con las flores de Bach se puede hacer exactamente igual. Y tendrá mucha más potencia. Muchísima más potencia. Pero ¿qué sucede? Que hay que investigar muy profundamente cuál es el astro y el decanato zodiacal que rige esa planta y que rige esa flor. Y para eso hay que estudiar profundamente su terreno, cómo crece, el alma de la flor, el color, el sabor, el olor. Y ese alma que está expresando. Eso que Julian Barnard, en un libro precioso que os recomiendo, que se llama Forma y Función, llama el gesto. ¿Cuál es el gesto de la planta? Porque ese gesto está haciendo mención a esa emoción del alma que nos va a curar. Os voy a poner un solo ejemplo para que veamos esa Trinidad de la Unidad. Impatiens. Impatiens todo el mundo sabe que es para la impaciencia, la prisa, para la persona que está acelerada, que es muy activa, muy emprendedora, muy dinámica. Claro, lo primero que tenemos que ver es que eso es Marte. Marte, el astro Marte. El dios de la guerra, el dios rojo. Las flores de Impatiens son rojas. Pero no solo por eso está Marte presente, no solo porque las flores estén rojas. También la rosa es roja y tiene un Venus poderosísimo. Pero está llena de espinas. Y eso es lo que de Marte hay en la rosa. Porque se defiende.
son las garras. Y ha simbolizado la mística, y por eso está presente en la Alhambra, porque es la lucha del alma de transmutar los defectos en virtudes, las espinas en pétalos. Y esa es la mística. Y eso es lo que hay que estudiar en el alma de cada flor de Bach. ¿Cuál es su gesto? ¿Cuál es el recorrido que hace ese alma desde su raíz hasta que florece? Porque estudiando esa raíz y la expresión de ese gesto, y su terreno, y su sabor, y su fruto, y todo lo que hay que estudiar desde el punto de vista botánico y arquetípico en esa flor, descubriremos incluso más significado de esa flor. Porque como es arriba, es abajo. Entonces decía Hipatis, es Marte, sí, pero es un Marte en Aries, concretamente, no un Marte en Tauro. Marte en Tauro será otra especie, por ejemplo, o Gors. No, es Marte en Aries. Pero también es un Marte en Capricornio, porque Marte está exaltado en Capricornio. Exaltado quiere decir que hay un exceso de... Y también un Marte o Plutón, un Plutón en Aries. Plutón es la octava de Marte. Entonces, cuando estudiamos los significados arquetípicos de Plutón y de Marte, y el signo de Aries y Capricornio, y estudiamos el gesto de la planta, el terreno, cómo ha crecido, vemos que es el reflejo de ese espejo. Entonces, de los 12 senadores tendrán 3 signos donde están presentes, generalmente, con su astro correspondiente. Ahora, todas las demás flores, los 7 ayudantes y los otros 19, tendrán su morada zodiacal en 3 decanatos diferentes del círculo zodiacal. Eso es lo que estudio en mi libro. Junto con la filosofía, que estudio lo que es la asignatura en toda la filosofía antigua y medieval. Para Pitágoras son las musas, de 9 astros. Para Platón son las formas, por ejemplo. Y así en cada filósofo de lo que estudio, incluido los andalusíes. El segundo capítulo es la medicina, pero no la medicina concebida como hoy se concibe, sino concebida médicamente. Ahí estudio dónde influye en el cerebro la flor de Bach y también los trabajos de Hércules, porque los trabajos de Hércules es medicina. Porque cuando pones a tu espíritu a trabajar, desde el primer trabajo de Hércules hasta el último, estás haciendo trabajar tu alma. Luego, si trabaja tu alma, no coagula en enfermedad. Esto, por ejemplo, lo dijo un gran sabio andalusí, lo dijeron muchos, pero os voy a decir uno. Ibn Bayá Abenpace, cuando habla en el régimen solitario de la ciudad perfecta, dice que la ciudad perfecta es la ciudad que no tiene vicio, porque el hombre ha transmutado todos sus defectos en virtudes. Luego no tiene enfermedades. Luego, poner a trabajar al alma evitará la enfermedad. Por eso he puesto los trabajos de Hércules y la flor correspondiente a cada trabajo en el capítulo de la medicina. Después la anatomía fractal, porque no es lo mismo estudiar la anatomía como se estudia hoy en día, que estudiarla fractalizada como se estudia la filosofía hermética. La física, es decir, un estudio de la interrelación de los 4 elementos según algunos antiguos filósofos, entre ellos Alberto Magno y un grandísimo sabio español que estudiamos poco, que fue Raymond Llull. He estudiado muchísimo El árbol de la ciencia, que es un libro precioso. Y ahí habla muchísimo del árbol elemental y del árbol vegetal. Y finalmente la terapéutica, donde ahí hablo de cada flor, cómo está insertada en sus respectivos decanatos zodiacales, ¿no? Y de qué manera ver, a través de la carta astral de cada persona, cuáles son sus flores. Os voy a poner otro ejemplo. Water Violet, dice Bach, que Water Violet, dice Bach, que para las personas así que tienen un sentido de aristocracia, que son muy independientes, muy orgullosos, en general muy elevados, pero que le falta la interconexión emocional y demás, y que tiene que trabajarse mucho el orgullo y tal, ¿verdad? Dice eso. Cuando estudiamos eso en el lenguaje del cielo, vemos que eso es un Marte en Leo. Marte en Leo, pero también un Plutón en Leo y un Sol en Sagitario. Pero si estudiamos Marte en Leo, Plutón en Leo kármicamente, vemos que esa persona ha estado en la nobleza, en la aristocracia en vidas anteriores. Y de ahí le viene también ese sentimiento de independencia y de orgullo y de realeza. Luego, el estudio
estudio de la carta, la lectura kármica de la carta nos va a decir muchísima información. Nos va a decir la herida del alma de encarnaciones más antiguas, cuáles son tus vidas pasadas, el periplo de tu alma, dónde has generado más karma, y la salida del laberinto. Eso que encarna la Odisea, tu periplo. Y cómo salir de ese laberinto. Entonces, esa es la información que da eso que llamamos una carta astral. Cuando se lee esotéricamente, que es su verdadero sentido. Que es su verdadero sentido. Y así con cada flor de Bach. Y así con cada flor de Bach. Y ahí es donde creo que la terapia floral, al estudiarse desde este concepto del árbol de la sabiduría, adquiere toda su dimensión. Bueno, ya he acabado de charla, ahora ya me podéis preguntar lo que queráis. La triarca es lo que llamáis vosotros triarca en las tres decanatos, en los tres... ¿Cómo? Cuando se hace un principio alquímico. La triarca es eso. Tríaca. Triarca. No, la tríaca es un conjunto de componentes, todos unidos entre sí, y que claro, siempre acertabas en algo, porque si cogías 60 cepas vegetales y a una le sacaba Venus, a otro Júpiter, a otro Marte, a otro Saturno, a otro tal, pues algo te acertaba, ¿no? Pero cuando hacéis los principios alquímicos a los remedios, que utilizáis los tres signos siempre, los tres decanatos de los signos, ¿no? A ver, es que está diciendo cosas, Dos cosas diferentes. Sí. Vamos a ver, en la triarca, los remedios vuestros... Pero vuestros es todo. Vuestros aquí, de Fagiria. De Fagiria. Evidentemente, claro, tenéis en cuenta los tres signos, siempre el tres, y los tres decanatos también. No. Eso es lo que yo creo que no. O sea, pensad una cosa, esto de los decanatos, en la terapia floral lo he aplicado yo. Vale, pues. En la terapia floral. Ahora, en la historia de la astrología médica se ha aplicado ese conocimiento. Lo que no se ha aplicado ha sido la historia de la terapia floral. Y lo que no se ha aplicado es en la alquimia europea después del Renacimiento. Eso es lo que no se ha aplicado. Entonces ha habido algún estudio por ahí de lo que es la asignatura de la terapia floral. Eso sí lo ha habido antes. Claro, es que yo sé de Eso eso, sí lo digo. yo sé que eso se aplicaba, ¿no? Eso se aplicaba, pero ahora no se está aplicando. Eso no, la terapia floral no lo ha aplicado nadie hasta hace poco, que lo aplicó, se empezó a aplicar hace unos años. Aquí uno lo ha aplicado con un sistema que es suyo, con un sistema que tiene cosas muy buenas, muy brillantes, y otras que a mi juicio no, que le falta más profundidad, a mi juicio. A mi juicio, y mi juicio es mío, no quiere decir que esté en posesión de la verdad, es mío. Ay, y cuando ahora, por ejemplo, cogemos un botecito, a nosotros nos llegan las flores de Bach en un botecito. Es una pintura. Nosotros no tenemos conocimiento ni del terreno, ni cómo se ha criado, ni nada. ¿Cómo se puede solucionar eso? Bajo lo que tú estás hablando de conocer el terreno, conocer la flor en su contexto verdadero. Claro, o sea, es que son dos cosas diferentes, Manuel. O sea, nosotros debemos suponer que esa tintura, cuando la compramos, eso es una tintura. Y nosotros de la tintura cogemos 2 gotas o 3 y se la echamos al frasco de 30 mililitros. Debemos suponer que esa flor, pues, que eso es real. Es decir, que el tipo que ha hecho esa tintura ha hecho la tintura basándose en Bach. Basándose en Bach. Yo lo que me refiero es que cuando he hecho el estudio de las flores de Bach, he estudiado muy profundamente ese terreno. He estudiado el alma de la flor, según la filosofía hermética, según la botánica de los filósofos herméticos, basándome muchísimo en todos los filósofos que he citado y en otros que he recitado, pero que cito en el libro. Y que es así como baso el conocimiento de las 38 flores de Bach en el círculo zodiacal. Ese es mi estudio. No quiere decir que lo tenga que estudiar todo el mundo, ¿no? Pero, No, era por tratar de aplicar eso al día a día. ahora, que indudablemente, cuando tú estás tomando una gota de esa flor, te hace un efecto en la emoción que estás trabajando. Entonces, ¿qué hace uno como estudioso de la filosofía, de la botánica, de la alquimia, de la astrología? Pues estudiar por qué. Estudiar por qué, por ley de similitud, esa flor sana esa emoción. Y ahí es donde ves la ley de causa y efecto.
¿Por qué? Pues porque el alma de esta flor nace en este terreno, tiene este gesto, presenta este color, tiene este sabor, su fruto es amargo o es dulce, la estación del año de primavera es cuando florece, y todo eso. Todo eso. Sí, aquí la señorita quería... hablaba de un manuscrito del Escorial, manuscrito 873, en el cual se menciona la curación por los decanatos. ¿Sería posible que estuviera por alguna parte de internet alguna referencia? Nada. No. No se puede estudiar entonces. Tienes que ir al Escorial y estudiar. Vale. Tienes que ir al Escorial y estudiar. ¿Es de acceso público? Sí, si tú sacas el carnet de investigador, vas al Escorial y lo investigas. Pero en tu libro aparece alguna referencia temática. Sí. 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 Ha despertado un poco de curiosidad en mí la referencia que ha realizado con respecto al nombre de Dionisio. Y es que precisamente yo me llamo Dionisio y me gustaría saber si me puedes ampliar un poco más la información al respecto del nombre. Hombre, claro, mira, el pseudo Dionisio fue un filósofo neoplatónico del siglo V, que su nombre lo cogió de de Dionisio, que fue uno de los primeros cristianos de Grecia. Y entonces el pseudo Dionisio es un filósofo cristiano que tiene varios libros muy interesantes, donde está analizando la filosofía de la época, que era el neoplatonismo, desde la óptica cristiana. Tenemos que pensar una cosa: en aquella época, toda la cadena de la filosofía se interrumpe cuando llega, no se interrumpe, causa una gran eclosión el nacimiento de Jesucristo, porque ya la filosofía se enfrenta a la religión. Entonces, habrá una gran revolución en el seno del judaísmo y del cristianismo sobre qué representa la revelación profética de Jesucristo frente a toda la cadena de la filosofía que había tratado de explicar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero frente a esas preguntas que entonces la filosofía se planteaba, llega un profeta y da la respuesta. Entonces, a lo largo de todos esos siglos será muy interesante analizar de qué manera los filósofos cristianos y no cristianos aceptan o no el mensaje de Jesucristo, por lo que representaba la interrupción de la cadena de la filosofía según una lectura demasiado fanática de su representante en la tierra, que no del propio Cristo en sí, porque el propio mensaje de Cristo es la alquimia, transmuta, transforma y ser amor puro. Yo por eso no entiendo a cualquier persona del mundo esotérico que diga que rechaza a Cristo. No lo entiendo. Y no te digo ya cualquier alquimista. No lo entiendo. Porque su mensaje es el puro amor. Y el mensaje de la alquimia es la transformación del plomo en oro, es decir, de las emociones más oscuras en amor puro. Que eso es lo que representa el sol, cuyo metal es el oro, que es la meta de todo metal. Entonces, cuando transmutas todas tus emociones negativas, y ahí está la terapia floral, en positivas, estás transmutando tu plomo en oro. Y cuando te vas conociendo a ti mismo y vas transmutando tus defectos en virtudes, transmutas tu plomo en oro. Entonces, el pseudo Dionisio, a través de los nombres de Dios, está lleno de filosofía hermética y daba claves muy interesantes sobre, bueno, la jerarquía celeste. Tiene otro libro que se llama La jerarquía celeste, las potestades, los querubines, los serufines, todo ello, y qué lugar ocupaba el hombre dentro de esa escala, y tendrá una importancia fundamental después también posteriormente en los filósofos cristianos y también en el sufismo, porque Al-Junayd lo leyó, y Al-Junayd tendrá después una gran importancia en Ibn Arabi. Luego fue un filósofo muy interesante. Sinesio de Cirene, el que fue discípulo de Hipatia, la hoy famosa Hipatia, que fue alquimista, por cierto, y espagirista. Sinesio de Cirene, y eso no lo dice la película Ágora. A mí no me gustó la película Ágora por un motivo, porque está planteando de raíz un debate que no se da en la época y que es falso. Está planteando el debate entre ciencia y fe, y eso es mentira. En aquella época lo que se planteaba era el debate entre la ciencia sagrada que representa Hipatia, porque no dejó de ser nunca una grandísima creyente y esotérica, y el fanatismo religioso de los obispos de la época, que podían tener un fanatismo que desvirtuaban el mensaje de transformación de luz y amor que representa el cristianismo.
Eso es lo que nos cuenta la película. Entonces, ya de raíz, miente. Después estará muy bien hecha, sus personajes serán muy creíbles, la escenografía será increíble y todo lo demás. Pero de raíz está mintiendo porque no está transmitiendo la gran verdad del debate intelectual de aquella época, que es este cuento. Entonces, no es, la ciencia entonces era ciencia sagrada. Y no cuestionaban todos estos grandes sabios la existencia de Dios, ni la fe. Solo que creían en la ley oculta de la naturaleza, que los que se quedaban en la corteza de la religión no comprendían. Sí. El rocío. ¿Qué pasa con el rocío? El maná. ¿El maná del rocío? El maná. El rocío. Bueno, el Dime tú rocío, qué piensas. siempre se ha hablado del rocío. Era el maná. Puede ser, puede que De la fuera el Biblia. maná. Puede que fuera el maná. Puede que sí. Puede que sí. Has dicho antes que había un libro, Forma y Función, ¿de quién era? ¿Perdón? Forma. A forma y función de un tipo que se llama Julian Barnard. Julian Barnard, ¿Con B? con B. El maná. A quien le guste la terapia floral, que lo lea porque es un libro precioso, bellísimo. Ha dicho un montón de cosas, no a cogerlo dos. Ya me pondré ya. Julian Barnard, Forma y Función. Es un libro bellísimo. Dentro de los productos que hay, ¿cuáles estarían más cercanos a esta filosofía o a este estudio? ¿Las esencias Trinidad, Espagiria o las flores de Bach? Bueno, la espagiria. Porque la espagiria es la tibia de las plantas medicinales. Sin duda alguna. Y entonces, ahora la terapia floral es hoy en día la punta del iceberg que queda de lo que fue la filosofía hermética. Y por eso estudiar la terapia floral desde el criterio de los signos permite profundizar más en la filosofía hermética, y aplicando la filosofía hermética a la terapia floral descubre que es la punta del iceberg de 9 partes, mucho mayor, que está en relación con lo que os he estado comentando. Pero la terapia floral tiene el conocimiento de los signos, la aplicación de los signos, y es por eso por lo que tiene un conocimiento enorme. Sí. Hermes, has hablado de 3. Entonces eso es la trilogía de 3 veces 3, pero el filósofo realmente, el hermetismo, el creador de la escuela y León, Grecia, ¿no? A ver, Hermes, el dios Hermes equivale a Tot en Egipto. Vale, eso sí lo he entendido, pero Equivale a Mercurio. Hermes 3 veces 3 es el filósofo griego, el que crea el hermetismo, ¿no? Claro. Eso. Pero no es a ver, el patriarca bíblico Enoc, no que fuera un filósofo griego, el patriarca bíblico Enoc, Hermes I, Hermes II, a mi juicio, fue el faraón Keops. Sí, eso lo entiendo. Quiere decir que tú no me hablas de una persona, me hablas de, por eso es 3 veces 3. No, a Hermes Trismegisto se llama 3 veces 3 porque es 3 veces grande. 3 veces grande, pero seguimos en Grecia, y era un filósofo. No. Eso no lo he entendido. Vamos a ver, Hermes es un profeta. Un profeta. Es un profeta. Contemporáneo de Abraham. Hasta ahí llego. Anterior. Anterior a Abraham. Anterior porque es el patriarca Enoc. Vale. Y entonces él trasvasa ese conocimiento antes del diluvio. Después del diluvio ese conocimiento sigue perviviendo, el conocimiento de la filosofía hermética sigue perviviendo. Y los libros de Hermes Trismegisto, su autor siempre ha sido un gran debate intelectual estudiar quién fue su autor. Y dentro de la filosofía hermética, durante muchísimos siglos, muchísimos alquimistas atribuían a Hermes su obra, porque era una manera de decir, he disuelto la piedra de Miego y el autor es Hermes, el profeta Hermes, que por cierto está en la Catedral de Siena. O sea, para que veamos que en el cristianismo también está presente Hermes, pero no ha sido calificado como profeta, como sí en el Islam, con quienes compartimos toda la cadena profética, a excepción de Mahoma. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando Ibn Arabi habla de toda la cadena de los profetas, de los 28 profetas, en su libro Las gemas de la sabiduría, nosotros compartimos todos los profetas. El Islam comparte todos los profetas, incluido Jesús. Y Ibn Arabi pertenecía a una tariqa sufí que se llamaba Isawi, es decir, de Jesús. Fijaos qué gran veneración a Jesucristo le tenía. Ahora, el último profeta, Mahoma, es lo que no lo reconocemos los cristianos.
en general, algunos los podemos reconocer sin que seamos musulmanes, pero sí reconocen los profetas. Por el que esté el conocimiento esotérico, no debe tener ningún problema en reconocerlo como profeta, otra cosa que siga siendo cristiano, porque es nuestra tradición, nuestra cultura, pero no verlo como un enemigo, sino verlo como un profeta que reveló un libro hermosísimo y precioso y que no leemos, sino que creemos lo que nos dice la televisión, que tenemos que creer de eso. Fijaos qué diferencia hay entre una cosa y otra. Pero referente a eso, lo que yo te iba a comentar antes, que quizás sea, pues igual que en la época de la Ilustración, esto no me interesa y digo tal, pues ahora lo del Islam no me interesa y digo tal, ¿no? Es lo mismo, sí. Quizás, bueno, digo no, era algo por lo que yo había leído. Es la manipulación. O sea, exactamente, un poco por ahí va la historia. Es la manipulación. Porque de cada realmente uno. el Islam, o sea, a ver, que lo que el Corán está muy manipulado, nos dicen... O sea, no está manipulado el Corán, está manipulado Bueno, el Corán, mensaje que a nosotros nos el dicen mensaje que nos dicen que transmite el Corán. desde Occidente. Sí. Como que la mujer no es válida, no vale para nada, no sé qué. Desde Occidente. Nosotros tenemos que ponernos en la época en que fue escrito y comprender toda una serie de circunstancias. Tenemos que pensar, aunque ahora nos suene raro, que Mahoma le dio una gran dignidad a la mujer en su época. En su época era esclava. Y tenemos que ponernos en el siglo en que fue revelado, ¿no? Y estudiar otras muchas suras del Corán que están llenas de conocimiento, llenas de sabiduría. Nosotros también hubo una época en que la mujer también cuando iba a la iglesia iba con un velo, iba tapada, Por o sea, ejemplo. es decir, también... Por ejemplo. Sí. ¿Me explica un poquito los decanatos zodiacales que yo no tengo ni idea? Mira, los decanatos zodiacales ya desde tiempos de la revelación de Hermes Trismegisto está escrito que tienen más influencia en la Tierra que los astros en sí. Y entonces eso a lo largo de la cadena hermética va pasando de puntilla. Pero quien lo tiene en cuenta lo tiene en cuenta. Los llamados decanes. En Al-Ándalus se puso en práctica. Se puso en práctica eso. Pero los decanatos zodiacales, la división del círculo zodiacal en 36 decanatos. Esos 36 decanatos, que son 3 por cada signo, influyen en la Tierra y influyen en el microcosmos humano. El microcosmos humano va desde Aries, que es la cabeza, aquí tenemos primer decanato, aquí segundo decanato, aquí tercer decanato, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, hasta Piscis, que son los Piscis. Entonces, cuando no había escáner, levantar un mapa natal era el escáner. Pero es que hoy en día sigue siendo un escáner, no ya a nivel médico, que te puede dar como homeópata muchísima información, sino que es el escáner del alma. Nada más y nada menos que el escáner del alma. Eso que no encuentran los científicos ni encontrarán nunca. ¿Cómo van a encontrar el alma? Y darle una fórmula matemática o química. Eso es imposible. Pero el mapa natal es el escáner del alma. Entonces, ese escáner, cuando lo estudia desde el punto de vista de la homeopatía espagírica, te da una información valiosísima para saber quién eres, de dónde vienes y a dónde puedes ir en uso de tu libertad. De eso nos hablarán los filósofos cristianos, Raymond Joule entre ellos. No exactamente del karma, porque eso era ya algo tan prohibido que si se te ocurría mencionarlo, aunque fuera con indirectas, ibas a la hoguera. ¿No? Pero ahí está en el corpus esotérico. Ahí está en el corpus esotérico. Y tenemos que decir que los cristianos, hasta el segundo concilio de Constantinopla, 551 después de Cristo, siguieron creyendo en el karma y la reencarnación. A partir de ese concilio se elimina ese concepto. Luego habría que preguntarse por qué durante los 6 primeros siglos del cristianismo se cree en el karma y la reencarnación y después la Iglesia decide de repente que no. Que no. Oiga, explíquelo usted por qué no. ¿Por qué no? Porque durante 6 siglos sí Yo la niego. y después no. Bueno, pues eso cualquiera que analice, ¿no? La relación del poder a lo largo de la Tierra, pues ha sido siempre así. Cuando la Iglesia ya se hace poder temporal, tiene que negar las vidas pasadas para decir, hágame usted caso a mí y le haga el reino de los cielos. Pero no creen en las vidas anteriores porque si no, no me van a hacer caso y seguirán ustedes su propio periplo y no me harán caso. Esa es la dinámica del poder en cualquier época de la historia. Hablando de los decanatos, yo te quería preguntar, a ver si me explico bien. Tú estás hablando de la flor de Bach, que tendría, por ejemplo, cada flor de Bach tendría referencia en la carta astral
en 3 puntos. Esos 3 puntos... 3 decanatos. 3 decanatos, o sea, cada signo 3 decanatos, pero esa planta en sí también tendría 3 puntos de referencia, dicho, ¿no? Claro. Dentro de la carta. Ahora, ¿tú de qué partirías? ¿Del ascendente, del sol? O sea, ¿dónde está el ascendente del decanato? ¿Dónde está el sol el decanato? ¿O dónde está la luna el decanato? Mira qué pregunta tan buena me hace. Estaría, o sea, Mira, todo eso está en el libro. Todo eso está en el libro. Te voy a decir una cosa que creo que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar una flor. Bach, como sabéis, inicialmente dijo que había que estudiar el signo donde esté la luna. Señal de que él sabía astrología y que él había estudiado los pero la astros. luna, porque es donde se supone que nosotros queríamos el ideal que tenemos. No, la luna no tiene que ver con el ideal que tenemos. La luna porque rige el mundo emocional. Y entonces, entre otras cosas, ¿no? La madre y otras cosas, ¿no? Pero después él descartó todo eso. Él se dio cuenta que la luna no reflejaba la flor tipológica. A mi entender, y eso está en el libro, hay que estudiar el sol, porque el sol es nuestro arquetipo, pero también el ascendente. Y también otra serie de pautas para ver cuál es nuestra flor tipológica. Ahora, independientemente de nuestra flor tipológica, alguien puede tener de flor tipológica, lo digo yo, Centauri, por ejemplo, ¿no? Y después tener un Marte en Leo, bueno, pues ahí Water será muy fuerte en ello. Aunque no sea su flor tipológica. Que tú haces, o sea, tú te reflejas más en la flor y miras a ver qué planeta es el que hay donde se supone que estaría esa flor, ¿no? En el zodiaco. Yo lo que he hecho ha sido estudiar en el libro qué astro zodiacal, a través de su lenguaje, está reflejando el mismo lenguaje que refleja esa flor. Y por ley de similitud, ahí está el espejo y aquí la Tierra el reflejo. Y aquí dentro, en el microcosmos, el laboratorio, donde al tomar una gota de esa flor, experimentamos lo mismo que ahí en el macrocosmos. Muchas gracias, mujer. Hay un estudio abierto, porque el universo está abierto a todo el mundo que lo quiera estudiar. Dime. ¿Qué tipo de carta astral es la susceptible para poder estudiar, o sea, para poder ver la correspondencia con esas flores? ¿Sirve cualquier tipo de carta astral que te puedas hacer con un programa por internet o tienes que ir a una astróloga que te levante una carta? Es mi pregunta. Mira. Porque cada maestrillo tiene su librillo, cada uno levanta las cartas de una manera determinada y a lo que tenemos más acceso es a lo que ahora hay por internet. Por eso pregunto yo si esa carta en realidad dice algo de nosotros o no, porque tengo la duda. Pues mira, desde el punto de vista de la escuela astrológica, cuando tú naces, tu carta astral va a ser siempre la misma, eso da igual la escuela astrológica a la que pertenezca. Si nace con el ascendente en Leo, en Géminis o en Cáncer, y el Sol aquí, la Luna en Capricornio, como quiera. Pero la escuela astrológica, de las cuales hay 13 o 14 en el mundo, no hay más. La escuela astrológica va a ser, dentro del círculo zodiacal, estudia el círculo desde esta perspectiva, desde esta o desde esta otra. Ninguna se contradice con la otra, cuando está bien estudiada, ¿no? Ahora, cuando está bien estudiada, porque el lenguaje de los astros es uno y el mismo, y cada escuela estudia una perspectiva. Ninguna escuela tiene la posesión de la totalidad de la perspectiva. Ninguna. A mí me gusta estudiarlo, primero, viendo el karma, a través de la astrología inca, que la estudié bastante en mis 4 años en Perú. También la escuela hindú, ya muchísima información sobre el karma. A través de la astrología árabe me gusta estudiar la parte física, porque por encima de todo soy homeópata, espagirista. Y a través de la escuela junguiana de astrología que ha fundado Howard Sport, de Lewis Green, en el siglo XX, que es uno de los grandes avances de la astrología en el siglo XX, estudiar los astros como arquetipo psicológico, para no ver la carta astral como una condena, sino como herramienta de tu psique que, transmutándolo, te permiten liberar los conflictos y transmutar tus defectos en virtudes. Eso es de lo que ha hablado la mística siempre.
¿Puede transmutar eso negativo en positivo? Claro, para eso estamos aquí. Porque si tú te haces la carta astral y te dice cosas malas, pues va al caos, ¿no? Porque ya lo pones en la mente, ¿no? Exactamente, señora. Es que esa ha sido la mala lectura de la carta que se ha hecho tradicionalmente. Una carta astral no es para condenarte, justo lo contrario. El miedo. Justo es lo contrario, es para hacerte más libre. Estupendo. Es para hacerte más libre. Entonces es un espejo que refleja tu alma en el periplo de tus vidas pasadas. Y a través del periplo de tus vidas pasadas tú vas viendo dónde tu alma ha ido tropezando más y generando más karma y también más dharma, porque conviene saber dónde está, y esa es la parábola de los talentos de Jesucristo, tus valores, tus talentos, tus virtudes, dónde has sembrado para que a poco que llegue en esta vida coseches antes, porque has sembrado más en ese terreno. Entonces, muchas veces ves personas que están caminando por un terreno y se están dando tropezones porque están repitiendo un karma y el terreno de su dharma ni lo han visto. Entonces la carta refleja ese espejo, la sombra y la luz. Y un mismo astro, y eso es lo que estudia la escuela junguiana, si por ejemplo Marte te dice dónde emplea tú la ira, la pasión, la destrucción, el impulso autodestructivo, la vibración positiva de Marte es la fuerza, el valor, el coraje, la determinación, la confianza en ti mismo. Pues donde esté ese astro en ese signo, tienes que aplicar esa transmutación del planeta y la vibración negativa transmutarla en positiva. Y así con cada astro. ¿Puedes repetir el nombre de este discípulo de la escuela junguiana que acaban de decir? Howard Asportas y Liz Green. Esos son los grandes astros. Sí. ¿Hay algún dato mínimo para hacerse una carta? ¿Qué le pides tú a alguien que...? Día, hora y lugar de nacimiento. ¿La hora es tan ¿Lo haces imprescindible? tú las cartas? Y si no se sabe la hora... Eso es una cosa muy Que habitual. no sepa la hora, que vaya al registro civil o al hospital donde nació, porque a partir de la generación de 1960, ya más o menos, está puesta la hora. Ya está registrada la hora. Pero si no tiene la hora, puede hacer con ajuste, ¿no? Si no tienes la hora, un buen astrólogo te lo puede ajustar más o menos viendo tu cuerpo, viendo determinadas preguntas, viendo determinadas cosas, pero aunque no sepas la hora, la parte kármica, mucho de la parte kármica se te dice, porque ahí está, donde tienes Quirón, donde tienes eclipse lunar prenatal, donde tienes toda una serie, el nodo sur de la luna, donde tienes toda una serie de datos que te van a dar muchísima información a ese respecto. Sí. ¿Haces cartas astrales? Yo soy homeópata, ese es mi oficio. Ahora, como he tenido que estudiar mucho el cielo y he tenido que hacer muchas cartas para pagarme los estudios de homeopatía, pues cuando me llegan cartas, no las rechazo. No las rechazo, las hago. Desde esta óptica contigo. En la vida pasada, el karma, las lecciones que tenía que aprender el alma para crecer, porque esa es la base de la información que hay que dar de una carta. Y después la personalidad, estudiarla, pero estudiar también la personalidad como herramienta de la psique, nunca como una condena. Donde esté el karma hay que decirlo, pero también para que la persona aprenda a no repetir esos mismos errores. Ángel, sería conveniente que nos dijera pues cómo localizarte. Pues mira, yo tengo aquí mis tarjetillas, pero el que quiera llamarme, os digo, mi teléfono es 656 42 51 90. 656 42 51 90. La Plaza de Toros y allí tengo una consulta. Entonces, el que quiera verme desde el punto de vista de la homeopatía, yo encantado de la vida. Quien quiera verme desde el punto de vista de que le vea su carta, también encantado de la vida. También os digo, para los que estén interesados, que en la casa de acogida de Pepe Bravo, ahí en Alozaina, dentro de poco, Dios mediante, empezaremos un curso de esto que estamos viendo, de alquimia y terapia floral, para ver la terapia floral junto con el corpus de la filosofía hermética, y solo al final os daré la parte que yo he aportado, porque hay todo un corpus que cada uno tiene que conocer para tener ese conocimiento para sí mismo, para que profundice en el campo que quiera. Yo profundizaba en una parte, pero eso no quiere decir que ya esté todo dicho. Gracias a ese conocimiento podréis a cada quien investigar la parte que quiera. ¿Sería un día, 2 días? No, el curso dura sus 8 o 9 meses, más o menos. Pero... un fin de semana al mes.
Está publicado en el tablón de anuncios de Somos Uno. Está publicado con todos los datos, lo que cuesta y las personas de contacto. Lo publicamos hace 2 semanas por ahí. Si alguien se mete en somosuno.net y busca, hay muchos anuncios, muchas cosas diferentes, y uno de ellos es la casa. También puede, en la casa de acogida Pepe Bravo de Alosaina, pues también tiene su web, y también yo creo que también están los datos. Sí, gracias. Sí, mira, yo quería preguntar qué botas son para expulsar las piedras, porque yo tuve una piedra en la vesícula y al expulsarla no podía salir, se conoce que era grande, y tuve pancreatitis. Para que no se me acumulen otra vez piedras, ¿qué botas son las que se toman? Bueno, a ver, señora, el principio de la homeopatía es la personalización del remedio. El principio de la homeopatía es la personalización del remedio, es decir, que cada quien tiene su remedio, en función de cómo sea su temperamento, su humor hipocrático, su biopatografía, todas las enfermedades que ha tenido, el cuadro que tiene, así se le personaliza el remedio. Ahora, esto en general. Ahora, hay una planta que se llama rompepiedra, que por algo se llama rompepiedra, que rompe todas las piedras, ¿no? El calodariano es muy bueno también para la vesícula biliar, pero sobre todo liberar sentimientos de impotencia, de rabia y de dolor, que es por la causa por la cual se somatiza la piedra en la vesícula. En el riñón ya es por Venus, en la vesícula es por Marte. Entonces, cuando es por Marte, es la vibración negativa de Marte, rabia, impotencia, frustración, y ahí se somatiza la piedra, que es Saturno. Todo lo duro es Saturno. Saturno es el clima de Marte, pero se experimenta mucha rabia, mucho dolor, mucha frustración, y se somatiza ahí. Si es en el riñón, ya es diferente, ya es por decepción afectiva, porque los riñones limpian y filtran la sangre, y entonces está en el clima de Libra. Entonces ahí hay problemas de relación afectiva, de relación social. Ahí hay un Saturno en el clima de Libra. Es otro lenguaje. Pero ya veis cómo el lenguaje de la enfermedad se expresa a través del lenguaje de los astros. Y por eso no hay enfermedad rara en la homeopatía espagírica, porque toda enfermedad es regida por un astro. Luego, sabiendo por ley de similitud el astro que rige esa enfermedad, la persona se puede curar. Yo he tenido casos de celiaquía, de asma, fibromialgia, y no porque yo sea más listo que nadie, sino porque la ciencia de la homeopatía espagírica da ese conocimiento. ¿La piedra de Saturno, o sea, la piedra del riñón también sería Saturno como la de la vesícula? Claro, toda piedra es Saturno. Toda piedra es Saturno. Pero ya estaría en el clima de Libra. En la vesícula es clima de ya está, ahí tiene una gran intervención Marte, por lo que Marte. Sí. Entonces toda enfermedad tiene que ver su correspondencia astrológica. Y a partir de su correspondencia astrológica estudiarle su correspondencia en el terreno de la persona, en su biopatografía, las enfermedades que ha tenido. Fijaos, por ejemplo, te llega una mujer a la consulta que tiene muchas migrañas, problemas en los senos, mastitis, vamos a suponer, gastritis y problemas del aparato reproductor. No tiene que ir a 4 médicos diferentes. Ni siquiera si se trata con la homeopatía de Hahnemann, le pueden dar varios productos diferentes. Con la homeopatía espagírica es uno, que es la fuerza de la luna, que rige el cerebro, que rige los senos, la mujer, el estómago y el aparato reproductor. Entonces, tratándole por la fuerza de la luna, ya le estás tratando todo eso a la vez. Y claro, arquetípicamente ver qué conflictos trae esa persona con la luna: casa, hogar, ancestros, raíces, familia, su papel como madre, su papel como esposa, su papel como mujer, que está somatizando ahí. Y así cada enfermedad. Y así cada enfermedad. ¿Hay alguna hierba para la gastritis? Claro, hay un montón. La gastritis hay un montón. Pero yo les repito, una cosa es la homeopatía y otra cosa es la fitoterapia. Yo se lo digo por fitoterapia, para la gastritis, tome usted manzanilla, que es magnífica, por ejemplo. ¿Manzanilla? Sí. No puedo porque tengo alergia a la manzanilla. Pues entonces tome ulmaria, por ejemplo. ¿Cuál? Ulmaria, la reina de los prados, por ejemplo. Ulmaria. Ahora, una cosa es la fitoterapia y otra cosa es la homeopatía. Son cosas diferentes. ¿Sí? La homeopatía funciona por dilución y dinamización, y el criterio de los símiles. La fitoterapia es coger la planta que tiene tropismo por ese órgano, se hace la infusión y el principio activo se disuelve. La homeopatía funciona no solo por el principio activo, sino por la información. Por la información. Por eso la medicina oficial dice, bueno, pero si la dilución es mínima, ¿cómo va a influir en el microcosmos humano? Ah, amigo, por la información. Estoy entendiendo
ejemplo, las flores de Bach también trabajan el karma, no solo las enfermedades, sino el karma. Puede ir uno sin enfermedades, es decir, quiero limpiar un poquito mi karma, y eso también se trabaja, que lo he escuchado hoy por primera vez, ¿sí, no? O sea, a ver, vamos a ver, es que hay que matizar muchísimo, hay que matizar muchísimo. Sí, Un karma significa que tú durante vidas pasadas, cada uno, has repetido una pauta de comportamiento que no es armónica con la ley de equilibrio y armonía que rige el universo. Que lo podemos llamar la ley del amor, que es la que rige el universo, el equilibrio y la armonía. ¿Qué es la salud? Equilibrio y armonía, es decir, amor. Entonces, si tú esa pauta de comportamiento la examinas en tu psique y la sigues repitiendo en esta encarnación y te origina enfermedades, es evidente que tienes que hacer conciencia de esa pauta de comportamiento. Eso, estudiando un mapa celeste se ve. Y siempre hay flores de Bach que te pueden ayudar a hacer conciencia de esa pauta de comportamiento y a transmutarla. En ese sentido trabaja el karma. Pero no por milagro, porque toma la gota y te trabaja el karma, sino porque te ayuda a hacer conciencia de la pauta de comportamiento que está somatizando como enfermedad y a transmutarla. Lo había entendido, preguntaba por el tema del trabajo con niños con problemas especiales de alguna cosa, ¿no? Algún trauma así, con la parte de conciencia que se puede tener, ¿no? Para ser más pequeño, ¿no? Si también se trabajaba ese tema, ¿no? Claro, los niños pequeños en ese sentido, por un lado, tienen la mente de conciencia más pura, entonces todavía no han somatizado, digamos, desde el punto de vista de la conciencia, sino desde el punto de vista del karma. Entonces, cuando se trabaja con los niños, la gota funciona también, indudable. Pero es muy importante para el padre o la madre, si hace un dibujo de su carta y conoce las pautas de ese hijo y de dónde viene y a dónde puede ir y qué puede somatizar y qué perspectivas se le abre, para irle corrigiendo conflictos que trae su alma de vida pasada. Eso le puede ayudar muchísimo. Y la gota de Bach, por supuesto, el flor de Bach, por supuesto. Pero también la información de su alma para que los padres sepan guiar ese alma. Como decía el poeta Jalil Gibran, nuestros hijos no son nuestros hijos, son los hijos de la vida. Y nosotros tenemos que moldearlos en ese camino y educarlos para ayudarles a sanar esos conflictos y después que sigan su caminito. Son hijos de la vida, pero ¿cuánto les queremos? ¿Cuánto les queremos? Bueno, pues yo creo